En este vídeo vamos a aprender a hacer transiciones. Las transiciones básicamente es dotar de dinamismo a un cambio de plano, cambio de imagen, cambio de vídeo. Suelen ser utilizados en vídeos comerciales o en motion reel. En este caso vamos a ver diferentes modos de transicionar, una con colores sólidos y otra con un efecto transformar, creando una animación zoom. Vamos a ver el ejemplo. Bien, como vemos en este ejemplo, tenemos dos planos distintos del mismo render y lo único que estamos intentando es no crear un corte al vuelo. Vamos a ver cuáles son los pasos. El primer paso es elegir el take que queremos transicionar. Es decir, tenemos que hacer una buena selección y entender un poco cuál es el propio movimiento para que no desentone demasiado. La transición, si están bien seleccionados los planos, nos va a ayudar mucho. La transición, si los planos no son muy correctos, puede ser que quede visualmente extraño. Fijaros que tenemos un movimiento de cámara con varias rotaciones y en este segundo plano tenemos un movimiento de cámara simplemente el Y un poco más lento. Vamos a ver cómo transicionarlo. Lo primero que tenemos que crear es una capa de ajuste. Y tenemos dos formas de hacerlo. La primera, con un atajo de teclado que es comando Alt Y. La segunda forma, si no nos acordamos del atajo de teclado, sería ir a menú capa, nuevo, capa de ajuste. La capa de ajuste directamente viene vacía. Es decir, esta capa de ajuste ahora mismo no nos haría nada. Lo primero que vamos a hacer es renombrar, ya que tenemos que trabajar de forma ordenada. Hacemos clic en Enter y escribimos transformar. En este caso he puesto transformar porque es el efecto que voy a utilizar. Podéis renombrarlo como mejor lo entendáis vosotros. El siguiente paso será ir a la ventana de efectos, ajustes preestablecidos y buscar el efecto transformar. El efecto transformar es una distorsión. Lo añadimos o bien directamente al viewer o a la capa de ajuste. Ahora lo que tenemos que pensar es qué atributo tenemos que animar. Al ser una transición zoom, lo que tenemos que hacer es trabajar la escala. El siguiente paso, una vez que hemos deducido cuál es el atributo que tenemos que utilizar, lo que vamos a hacer es posicionar el cursor de reproducción. En este caso el cursor de reproducción lo voy a utilizar justo en el cambio de la toma 1 y la toma 2. Vamos a marcar un fotograma directamente haciendo un clic en el stopwatch o en el cronómetro de transformar. Y ahora, directamente en la capa, si le damos a la letra U, automáticamente veremos el parámetro que tenemos animado, de tal forma que será mucho más cómodo movernos entre fotogramas y poder crear las alteraciones de los atributos. Para crear esta animación necesitamos 4 fotogramas. El primero, justo en medio de la transición entre la toma 1 y la toma 2. El segundo fotograma, vamos a desplazarnos un frame hacia la izquierda, es decir, hacia atrás. Marcamos un fotograma vacío. El siguiente, nos podemos desplazar 10 frames, 9, bueno, dependerá de cada uno. Marcamos otro fotograma. Y el siguiente, justo al mismo tiempo, en el lado opuesto. Tenemos uno en medio de la transición, uno anterior, 9 y aquí 10. Bien, voy a ampliarlo para que lo veáis. Vamos a poner bien los fotogramas, que aquí lo he marcado mal. Vale. La idea es, en este fotograma mantenemos la escala original del 100%. Este fotograma aumentará al doble o al triple del tamaño. Vamos a poner 200. El siguiente fotograma se va a reducir a la mitad del original. Vamos a ponerle 50 de escala. Y el último fotograma se mantendrá a 100, de tal forma que pasamos de 100, 200, 50, 100. Si vemos la animación queda muy tosca, parece que pega un tirón. Vamos a verla. Bien, esto se debe a varios factores. El primero, que estamos haciendo la transición quizás un poco lenta, podemos modificar ahora mismo la posición de los fotogramas. Y dos, si nos fijamos, al reducir al 50% estamos creando un espacio vacío en el viewer. Para poder solucionar este paso tenemos que crear un segundo efecto que se llama mosaico en movimiento. Mosaico en movimiento lo que va a hacer es una repetición del fotograma.
Así que nos posicionamos, por ejemplo, en este fotograma, nos vamos a efectos, ajustes preestablecidos y buscamos mosaico en movimiento. Lo arrastramos directamente a la capa de ajuste y en este caso mosaico en movimiento tenemos que modificar 3 parámetros: la anchura de salida, la altura de salida y lo que queremos básicamente es reflejar los bordes, es decir, hacer un volteo. Bien, vamos a poner, por ejemplo, de anchura de salida, vamos a ponerle 300, altura de salida también 300 y vamos a reflejar los bordes. Si nos fijamos, ahora mismo no está ocurriendo absolutamente nada. Tenemos que tener en cuenta la importancia de la jerarquía a la hora de incorporar efectos. En este caso, mosaico en movimiento tiene que estar por encima de transformar y automáticamente hará el efecto. Bien, vamos a ver cómo va quedando. Vale, vamos creando el efecto, pero sigue quedando a trompicones. Lo primero que vamos a hacer es adelantar un poco la animación. En lugar de que tenga tanta duración, lo que voy a hacer, si estamos en el frame 94, me voy a posicionar, por ejemplo, en el 84, es decir, 10 frames de una animación a otra. Si en este estoy en el 95, pues me posicionaré en el 105. De tal forma que tenemos una animación simétrica. Realmente ahora mismo el cambio tampoco se nota mucho, simplemente hemos modificado un frame adelantado y un frame atrasado. Lo que tenemos que crear ahora es una curva de animación. En este caso estamos trabajando en interpolación lineal, de tal forma que no nos va a ayudar para nada al efecto que queremos sacar. Si seleccionamos los fotogramas y le damos a F9, automáticamente creamos la aceleración-desaceleración y el siguiente paso sería crear la curva. Bueno, nos desplazamos a la ventana de la curva. A mí me gusta trabajar mucho con el gráfico de valores, con lo cual cambiamos la visualización al gráfico de valores y lo que tenemos que hacer es decirle al programa: quiero que tengas una aceleración lenta, una desaceleración muy rápida, una aceleración muy rápida, una desaceleración lenta. Seleccionamos el primer fotograma, hacemos que la aceleración sea más lenta, seleccionamos el último fotograma, hacemos que la desaceleración sea más lenta y ahora lo que necesito es crear la salida rápida y la entrada rápida. Seleccionamos el fotograma, clic y bajamos. Más o menos por aquí, seleccionamos el siguiente y hacemos exactamente lo mismo. Venga, vamos a ver el cambio simplemente que hemos creado con la curva de animación. Bien, ahora es mucho más dinámico, es mucho más rápido, nos va a costar más entender qué es lo que ha pasado, pero igualmente queda todavía raro. Esto se debe a que necesitamos utilizar el ángulo de obturación de transformar. El ángulo de obturación no es más que un desenfoque. Vamos a ir directamente a la ventana de controles de efectos en After Effects y en el efecto transformar tenemos ángulo de obturación. Directamente de forma predefinida, After Effects nos dice que utilicemos el ángulo de obturación de la composición. En vídeos siguientes os enseñaré cómo podemos modificar en ajustes de composición la propia obturación, tanto en fase como en dirección, etc. Pero en este caso creo que es más sencillo apagar este parámetro y decirle nosotros exactamente cuál es el ángulo de obturación que necesitamos. Apagamos el parámetro y le ponemos 360. Si movemos simplemente el cursor de reproducción, aquí ya vemos lo que es la obturación, es un desenfoque de cámara. Bueno, vamos a ver cómo va quedando. Como veréis, queda muchísimo más limpio, pero igualmente podemos ajustarlo más. Si nos fijamos bien, al ser un render que tiene un espacio negativo en negro muy grande, al utilizar el mosaico en movimiento nos está generando píxeles muy desenfocados en los laterales del viewer. Realmente eso no queda muy fino. No podríamos solucionarlo ya a través de un desenfoque, del desenfoque de la obturación, pero podemos incorporarle un segundo desenfoque y sobre todo podremos crearle una máscara que lo que va a hacer es ocultar ese espacio creándole un poco de calado, es decir, que no sea una máscara totalmente recta, que puede ser que nos cree otro problema más, pero que tenga un calado, un feather suave para que la transición quede mejor. Vamos a ver cómo se hace.
Lo primero que tenemos que hacer es crear el desenfoque. En este caso vamos a utilizar un desenfoque muy básico, que es un desenfoque gaussiano. Nos vamos a efectos de ajustes preestablecidos, escribimos gaussiano y directamente el desenfoque gaussiano irá también a la capa de ajuste. En este caso lo que necesito es apoyar esta parte de la transición. Bien, pues vamos a hacerlo. Nos posicionamos entre el take 1 y el 2, entre básicamente la toma 1 y la toma 2, y creamos un fotograma de desenfoque. Seleccionamos la capa de ajuste, volvemos a darle a la U para que me despliegue los fotogramas activos, y lo que vamos a hacer es crearle un fotograma de entrada al desenfoque y un fotograma de salida, de tal forma que aquí vamos a mantener el desenfoque a 0, aquí vamos a aumentar mucho el desenfoque y aquí volveremos al desenfoque 0. Bien, nos ponemos encima de este fotograma clave y vamos a aumentar el desenfoque. Vamos a ponerle, por ejemplo, tampoco demasiado, vamos a ponerle quizás un 50, que ya está bien. Vamos a ver el cambio. Esto nos ha ayudado bastante y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar la curva de animación. Seleccionamos los fotogramas, le damos al F9 y nos vamos a la curva. En este caso la curva quiero que tenga una aceleración lenta y una desaceleración lenta. Vamos a ampliar un poco la vista para que lo veamos mejor. Aumentamos un poquito la aceleración. Una desaceleración más rápida. Y hacemos exactamente lo mismo a la salida. Una aceleración más rápida y una desaceleración un poquito más lenta. Esto lógicamente es a gusto de cada uno. En función de cómo creemos la curva, pues crearemos un tipo de efecto u otro. En este caso yo creo que va a quedar bien. Vamos a ver cómo ha quedado. Perfecto, mucho mejor. Y por último nos queda crear la máscara. Para crear la máscara, lo que tenemos que hacer es ver qué parte vamos a enmascarar. Podemos crear la máscara a través de un sólido. Un sólido no deja de ser una capa simplemente con color, el cual podemos modificar la rotación, la posición, la escala y el propio color. Para crear un color sólido, una capa sólida, tenemos dos opciones. La primera, comando Y, creamos una capa sólida, vamos a llamarle máscara, y con el cuentagotas me aseguro que el color de la máscara sea exactamente igual que el color del espacio negativo del render. Aceptamos y creamos la máscara. La segunda opción que tenemos de crear máscara sería igual que una capa de ajuste. Nos vamos a menú capa, nuevo y seleccionamos sólido. Bien, en este caso vamos a crear una máscara y vamos a invertirla. La máscara a fin de cuentas lo que hace es mostrar o ocultar. La parte de dentro de la máscara será visible y la parte exterior será invisible. Si la invertimos es justo al revés. La parte exterior será visible y la parte interior será visible. Para crear directamente una máscara sobre este sólido, el atajo de teclado comando Shift-N nos creará directamente la máscara y ahora lo que tenemos que hacer con la V de Valencia, que es la herramienta mover o selección, hacemos una selección rectangular y movemos, en este caso, yo le he puesto 4 espacios. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y si nos posicionamos en este fotograma, vemos que aquí tenemos los errores de los que os hablaba antes. En este caso, fijaros que la máscara está actuando justo al revés de lo que yo necesito. Yo quiero ver la parte de dentro de la máscara y ocultar la parte exterior. En este caso lo que tenemos que hacer es invertirla. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la máscara, le damos al atajo de teclado M de Mallorca para meternos dentro de atributos de máscara, activamos invertido, fijaros cómo ahora ya hemos ocultado las imperfecciones laterales mostrando de nuevo la parte central que es la que nos interesa, y si plegamos y desplegamos tenemos el calado de la máscara. Vamos a aumentar un poquito el feather para que no sea tan dura, más o menos 50. Vamos a ver el resultado. Y ahí lo tenemos.